Estas últimas 3 semanas hemos intensificado mucho los contactos con los ministerios y en especial con el de Hacienda para transmitirles todas nuestras reivindicaciones, y una de ellas, una de las principales que había tanto nuestra como del conjunto de la España vaciada, era la bonificación o la autorización de incentivos fiscales o la bonificación de cuotas al funcionamiento de las empresas, que se reducía a una serie de bonificaciones en lo que abona a la seguridad social. En el año 2021 va a implementar el Gobierno ayudas para el funcionamiento a las empresas en las provincias españolas reconocidas como zonas muy despobladas por la Comisión Europea. Efectivamente, señor Egea, usted conoce bien que el sistema de ayudas se ha prorrogado hasta el próximo día 31 de diciembre del año 2021. Por tanto, rotundamente sí, para el año que viene se va a aplicar ese criterio en las provincias como usted ha comentado, tanto de Teruel como Soria, para hacerla asimilable a zonas muy despobladas por la Comisión Europea, como es el entorno del actual marco. Llevamos 20 años trabajando por cosas como estas. En el 2001 ya fuimos al Parlamento Europeo a reclamar políticas activas contra la despoblación. Todo nuestro trabajo se resume en este informe, que me gustará darle ahora, si es posible, para que lo evalúe. Muchísimas gracias, señoría. Pronto se cumplirá un año desde que la ministra de Hacienda, en esta misma Cámara y ante la pregunta de la agrupación de electores Teruel Existe, dijo aquello de rotundamente sí. La Comisión Europea aprobó el pasado 19 de abril el texto definitivo de las directrices sobre ayudas de finalidad regional para el periodo 2022-2027. Estas directrices permiten ayudas estatales a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel y, además, a las zonas contiguas a estas provincias con una densidad de población menor a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Siguiendo estas directrices, hemos presentado la primera de nuestras enmiendas. Pedimos que se elabore de manera inminente el mapa de ayudas regionales en el que se debe incluir no solo las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, sino además todas las zonas limítrofes a estas, afectadas también por un grave problema de despoblación. Nos estamos refiriendo a Molina de Aragón, al Campo de Daroca, a la comarca de Belchite, a comarcas de Castellón, que como nuestros territorios sufren también graves problemas de despoblación. Uno de los puntos de negociación para nosotros clave y que así hemos transmitido al Gobierno y que transmitimos ya a mediados de septiembre en las primeras reuniones que tuvimos, y es la cuestión de las ayudas al funcionamiento de las empresas que se ubiquen en zonas poco pobladas, en principio NUTS 3 de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, y todas las comarcas contiguas que tienen el mismo problema según dice la autorización de la Unión Europea. Nosotros primero hemos transmitido, ese ha sido el primer punto y el punto principal de nuestras exigencias de cara a la negociación de los presupuestos, y lo que pedimos es que se empiece a aplicar desde enero del 2022, obviamente. El objeto de la comparecencia es comunicar de forma, digamos, oficial que tras cerrar ayer un último fleco que teníamos en las negociaciones, apoyaremos la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Ya empezamos las negociaciones allá por el mes de septiembre y trasladamos que una condición, diríamos, imprescindible para nosotros era que este presupuesto empezase a dar cabida a unas ayudas que la Comisión Europea había autorizado para las regiones escasamente pobladas, en concreto para aquellas que tenían menos de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado, que son las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, y las zonas colindantes que tienen esas mismas características demográficas. Y esa petición se incluyó en el documento de presupuestos en la disposición adicional número 115, con lo cual, en principio, digamos, se daba por cumplida. Nuestras objeciones a esa consideración es que esa medida está solo sucintamente enumerada, no tiene un desarrollo normativo, pero confiamos en que ese desarrollo normativo para su aplicación lo antes posible se haga de manera reglamentaria, pues a lo largo de lo que queda de año, de forma que pudiese estar de aplicación a principios del año que viene, del año 2022. Gracias, presidente. Me gustaría comentar la necesidad de implantar la disposición adicional
123 en este momento en el Senado, en el Congreso era la 115, siguiendo las directrices de la Unión Europea con la autorización de las ayudas estatales de finalidad regional. En enero de 2022 para las provincias de Soria, Teruel y Cuenca y las zonas limítrofes con los mismos indicadores sobre despoblación. Se trata de ayudas al funcionamiento de las empresas que garantizarían la subsistencia de muchos autónomos y pymes ya establecidas en el territorio y que animarían a otros a emprender en ellos. No son ayudas a grandes empresas, sino a pequeñas empresas con arraigo territorial. Desarrollar esta disposición adicional 123 es una oportunidad para impulsar el desarrollo en España. Me gustaría si podría indicarnos si desde su Ministerio ya tiene algún plan de aplicación de esta disposición. Gracias. Señora Vicepresidenta, permítame unos antecedentes. En el acuerdo de investidura pactamos que se aplicarían incentivos fiscales a la reactivación económica y a la creación de empleo en las zonas despobladas. Asimismo, el 3 de noviembre de 2020, la ministra de Hacienda en el Senado, ante la pregunta de Teruel Existe, dijo rotundamente sí respecto a la posibilidad de aplicación de ayudas al funcionamiento de las empresas para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, autorizadas por la Comisión Europea por su baja densidad de población. En la negociación de presupuestos de 2022 se dio cumplimiento al requerimiento por nuestra parte de un compromiso concreto respecto a estas ayudas con la incorporación de la disposición adicional 123. Y finalmente el Gobierno ha reconocido que el 1 de diciembre de 2021 mandó a la Comisión Europea el mapa de ayudas de finalidad regional para el periodo 2022-2027. ¿Tiene el Gobierno ya establecido un calendario para implantar estas ayudas al funcionamiento? El compromiso se plasma en los presupuestos y en las iniciativas en marcha. Déjame que les recuerde algunas de las cuestiones más importantes de ese mapa de ayudas en relación con las 3 provincias con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Señalaba que hemos propuesto que se eleven 5 puntos porcentuales respecto del actual mapa. Señalaba, y le desarrollo la idea de que puedan concederse ayudas a la inversión para medianas y pequeñas empresas, que para las grandes empresas también puedan contarse ayudas para la inversión en determinadas zonas y, en particular, en aquellas designadas para el Fondo de Transición Justa, que afectan a la provincia de la que usted es diputado, que usted representa, y en las 3 provincias se podrían dar ayudas al funcionamiento a pymes y a grandes empresas, no solamente a la inversión. Todo ello en línea con el Reglamento de Ayudas de Inversión y Funcionamiento que elabora la Unión Europea y trabajando y siendo conscientes de que las competencias de las comunidades autónomas también desempeñan un papel importante. Señor Guitarte. Nos asalta la duda si en el mapa enviado están incluidas de manera específica estas ayudas al funcionamiento desligadas de otras ayudas a la implantación, que serían los mapas de años anteriores, ¿no? La falta de respuestas claras a estas cuestiones genera desconfianza en los territorios. De hecho, el hecho de que conteste hoy su Ministerio y no los directamente competentes en esta cuestión, como serían Hacienda o Seguridad Social, nos hace pensar que todavía estamos en una fase propositiva y no ejecutiva. Tenemos la impresión, y me cuesta decirlo, realmente que en este asunto con nosotros no se hace otra cosa que marear la perdiz. Percibimos una falta de voluntad real y decidida para asumir políticas valientes para luchar contra la despoblación de nuestros territorios. Deben implantarse estas ayudas con carácter retroactivo a enero de 2022, cumpliendo el compromiso antes de que lamentablemente sea demasiado tarde. Simplemente hemos convocado esta rueda de prensa para mostrar nuestra disconformidad sobre la comunicación que nos han realizado esta mañana del Gobierno, que han puesto nuestra pregunta al próximo pleno porque no estaba la vicepresidenta tercera que lleva el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ya lo he dicho en la Junta de Portavoces, no estamos de acuerdo con este aplazamiento porque la pregunta debería de haberse respondido por el Ministerio de Hacienda. Es un tema que inició hace 2 años el Ministerio de Hacienda, se ha negociado con Hacienda cuando se ha realizado la disposición final de los presupuestos y nuestro interlocutor siempre ha sido Hacienda sobre el tema de las ayudas al funcionamiento. Por parte de Reto Demográfico ya hemos hecho consultas en el Congreso hace unas semanas sin dar ninguna respuesta formal ni ningún tipo de implicación por parte del Ministerio. Después de 6 meses que se han aprobado los presupuestos con esa disposición adicional 123, siguen sin dar ningún tipo de propuestas ni de medidas concretas o actuaciones concretas que se vayan a realizar al respecto. Por parte del director general de Reto Demográfico, en algunas declaraciones han dicho que no creen que sea una medida efectiva para la lucha contra la despoblación y ya para nosotros nos hace dudar si realmente es que no quieren aplicarlas o igual es que
que quizá no se atreven a aplicarlas porque también sabemos que es una medida nueva que no se ha realizado, independientemente de que para nosotros no es nueva porque ya se ha aplicado en otras zonas, como es en el caso de Canarias, y sí que han sido efectivas para revertir los problemas de despoblación. Por parte de Teruel Existe no vamos a renunciar a insistir en la aplicación de estas medidas. Por nuestra parte, es algo que está incluido en el acuerdo de investidura y esperamos que el Gobierno lo haga de forma recíproca. Señora vicepresidenta tercera, ¿qué acciones y cuál es el calendario concreto y preciso de implantación que tiene previsto el Gobierno para ponerlas en marcha? Esperamos poder presentar de forma temprana, de modo inmediato, las cuestiones concretas sobre qué tipo de ayudas e incentivos regionales parecen viables en este nuevo mapa. Lamento mucho decirle que solo escucho por su parte palabras huecas con falta de compromiso. Tenemos que insistir una y otra vez en que hay que aplicar medidas reales, que a su Gobierno le gusta presumir de su implicación frente a la despoblación, pero cuando tienen en sus manos una herramienta directa, eficaz, rápida, real y capaz de ayudar a 3 provincias con una despoblación muy grave, no lo aplican, confirmando esa hipocresía que conlleva decir mucho, pero realmente ganas y voluntad de actuar contundentemente poco, muy poco. Esta falta de compromiso por parte del Gobierno, hemos hablado con los procuradores de Soria ya y hemos redactado una carta que os enseño aquí, solicitando a la ministra de Hacienda una reunión con los 3 procuradores y con los 3 parlamentarios de Teruel Existe para que desde el Ministerio de Hacienda nos expliquen cuál va a ser la forma de aplicación de estas ayudas. Siguen sin explicar, por ejemplo, por qué no ponen en marcha las ayudas al funcionamiento de las empresas en zonas muy poco pobladas, Cuenca, Teruel, Soria, que están incluidas en los presupuestos de 2022. Nos preocupa seriamente esa tendencia a convertir nuestros objetivos en ejercicios de retórica parlamentaria y simultáneamente ignorarlos en cada una de las políticas y en los presupuestos y en la acción de la Administración General del Estado en el día a día. ¿Va a aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas en Soria, Cuenca y Teruel como autoriza la Comisión Europea? Nosotros hemos presentado 2 propuestas de resolución, que es todo lo que nos permite el cupo que tenemos interno en el Grupo Mixto. La primera sería una vinculada con las ayudas al funcionamiento de empresas en áreas despobladas que han sido autorizadas por la Comisión Europea y que están también recogidas en los presupuestos generales del Estado en la disposición adicional 123. Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte Jimeno. Presentes 333 más 13 votos, sí 253 más 11 votos, no 2, abstenciones 78 más 2 votos. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta. Teruel Existe apoyó los presupuestos generales del Estado en 2022, entre otros aspectos, porque negoció enmiendas concretas en los mismos, como es el caso de la disposición adicional 123, ayudas a las provincias escasamente pobladas. Esta disposición adicional, con rango de ley, obliga al Gobierno a poner en marcha estas ayudas desde el 1 de enero de 2022. Yo puedo entender que usted esté molesta en lo personal por la desmesurada reacción de determinados políticos de mi comunidad autónoma cuando en 2021 se declaró partidaria, sin ninguna duda, de poner en marcha este tipo de ayudas. Pero estas ayudas son un aspecto sustancial para la supervivencia y sostenibilidad de estos territorios, que son los que cuentan con una estructura económica más débil del país, y hemos de saber estar por encima de esas lamentables circunstancias. Recuerde, por otra parte, que en el debate sobre el Estado de la Nación, el 14 de julio pasado, usted misma y el presidente del Gobierno y todo su grupo parlamentario votaron, junto con la gran mayoría de esta Cámara, a favor de una resolución presentada por Teruel Existe en la que se pedía la aplicación inmediata de estas ayudas. Se han comprometido, en consecuencia, 2 veces con esta Cámara con esas ayudas. Señora ministra, ha llegado el momento en el que el Gobierno debe aplicar estas ayudas con carácter inmediato, sin un día más de dilación. Por eso propusimos que utilicen la vía del Real Decreto Ley. ¿Podemos decir con rotundidad y sin medias palabras a los habitantes de Soria, Teruel y Cuenca que el Gobierno va a poner en marcha durante este ejercicio 2022 y que se seguirán aplicando en los siguientes ejercicios? Las pondremos en marcha, señoría. Por tanto, el compromiso del Gobierno sigue siendo el mismo que mantuvimos con usted. Estamos trabajando básicamente en el marco de la fiscalidad y en el marco también de la seguridad social. Ya hemos trasladado al Ministerio que aunque el año pasado, o sea, que no vamos a admitir la misma jugada que el año pasado, por hablar claro. El año pasado negociamos su inclusión en presupuestos, al final apareció una enmienda, una disposición adicional en el último día, en el último momento, pero una disposición adicional que
está pasando el año y no se ha ejecutado. Nosotros, para poder apoyar los presupuestos del 2023, la línea roja, la condición sine qua non, es que cuando haya que votar esos presupuestos han de estar en funcionamiento, han de estar ya aplicándose, o ya ha de estar ya aprobado el decreto que regule las ayudas al funcionamiento. O sea, si no hay ayudas al funcionamiento en las provincias poco pobladas, nosotros no podremos apoyar los presupuestos de este año. Vamos a desplegar ayudas de funcionamiento en las 3 provincias con menor densidad de población. Me refiero a Soria, a Teruel y a Cuenca, que, como saben, fueron incluidas por la Comisión Europea en el nuevo mapa de ayudas de finalidad regional. Valoramos positivamente el compromiso que acaba de anunciar para la aplicación de las ayudas al funcionamiento de Soria, Teruel y Cuenca. Esperamos que lo sea de manera inmediata y también que se concrete el alcance económico y social. Por ejemplo, creemos que también debe aplicarse con los autónomos, que son el tejido económico mayoritario. Para nosotros es una medida, y por eso en gran parte nuestra alegría, es una medida que estaba esperando de una manera, diríamos, casi unívoca toda la sociedad de estas 3 provincias. Es un esfuerzo de muchos años del trabajo de mucha gente. Alegría o valoración positiva por este anuncio. Esperamos que se concreten fechas y plazos. Para nosotros, de acuerdo con nuestros planteamientos que trasladamos al Gobierno, pues sería antes de que se aprueben los presupuestos generales del 23, y habríamos dado cumplimiento a la disposición adicional 123 de los presupuestos generales del 22 y voluntad de caminar en ese sentido y casi como una reflexión final, digamos, que las cosas no nos cuesten tanto, ¿no? Es decir, que esto que llevamos peleando 3 años en continuas negociaciones, siendo un problema y una solución que estaba asumida conceptualmente desde el principio por la mayor parte de los ciudadanos y la mayor parte de las fuerzas políticas, pues que realmente seamos capaces de agilizarlo, de hacerlo con rapidez, porque los tiempos parece que no, pero en la situación, digamos, drástica en la que se encuentran muchas comarcas, la demora de 1 año, de 2 años, de 3 años, suponen perjuicios a veces irresolubles.